En el altar de la antigua iglesia de San Jerónimo en Madrid, Javier pronunció un sí tembloroso ante su novia Elena. Pero en su mente resonaba la voz de Miguel susurrándole promesas prohibidas la noche anterior. La ceremonia avanzaba con el peso de siglos de tradición católica. Hasta que un mensaje de texto iluminó su teléfono oculto: no lo hagas. Te amo. Y Javier, presa del pánico, dejó caer el anillo, provocando un silencio ensordecedor que rompió el velo de su doble vida. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un rugido acusador. Y su padre, un hombre conservador de la vieja guardia franquista, se levantó furioso, exigiendo una explicación que Javier no podía dar sin destruir todo. Javier había crecido en una familia de clase media en las afueras de Madrid, donde las expectativas eran claras: estudiar, casarse, tener hijos y perpetuar el linaje. Su padre, Antonio, un jubilado de la Guardia Civil, veía en él al hijo perfecto, el que seguiría sus pasos en la rectitud moral. Pero Javier, desde adolescente, sentía una atracción que no encajaba en ese molde. En la universidad, conoció a Miguel en una clase de literatura. Un profesor asistente de 30 años con una pasión por los poemas de Lorca que ocultaba sus propios secretos. Miguel provenía de Barcelona, de una familia más liberal, pero aún así cargaba con el estigma de ser el hijo desviado, que nunca había presentado a una pareja. Su primer encuentro fue inocente, una discusión sobre poeta en Nueva York que se extendió hasta la madrugada en un bar de Malasaña. Javier sintió una conexión inmediata, algo que iba más allá de la amistad. Pero lo reprimió, atribuyéndolo a la soledad de la ciudad grande. Meses después, en una fiesta de fin de curso, el alcohol desató lo inevitable. Miguel lo besó en un rincón oscuro, y Javier no se apartó. Fue el inicio de una relación clandestina, llena de encuentros robados en apartamentos prestados y mensajes codificados. Javier justificaba todo ante sí mismo: es solo una fase. Volveré a la normalidad. Pero cada vez que veía a Elena, su novia de toda la vida, sentía un vacío creciente. Elena era la elección segura, la que aprobaban sus padres, la que representaba la vida que se suponía debía vivir. Provenía de una familia similar, católica devota, y planeaban una boda que uniría no solo a ellos, sino a dos clanes conservadores. Javier la quería, o al menos eso creía. Pero con Miguel experimentaba una intensidad que lo aterrorizaba. La presión familiar se intensificaba. Antonio, al enterarse de los planes de boda, insistía en que Javier dejara su trabajo como ingeniero en una empresa de energías renovables para unirse a una firma más tradicional. Los hombres de verdad no se preocupan por el medio ambiente. Se preocupan por su familia, le decía. Javier asentía, pero en su interior bullía el conflicto. Miguel, por su parte, empujaba por una vida abierta: no podemos escondernos forever. Javier, esto nos destruirá. Pero Javier temía el rechazo social, el escándalo en su círculo, la pérdida de su herencia emocional. En una cena familiar, su hermana menor, María, notó su distracción y le preguntó: ¿estás bien? Pareces atormentado. Javier mintió. Pero esa noche llamó a Miguel, llorando, prometiendo que rompería con Elena. No lo hizo. El día antes de la boda, en un hotel discreto en el centro de Madrid, Javier y Miguel se encontraron por última vez.
Esto tiene que acabar, dijo Javier. Pero sus acciones decían lo contrario. Pasaron la noche discutiendo, amándose en silencio. Y al amanecer, Miguel le suplicó, elige. Por favor. Javier salió sin responder, dejando a Miguel destrozado. Ahora, en la iglesia, con el anillo en el suelo, el caos estallaba. Elena lo miró con ojos llenos de confusión y dolor, mientras Antonio se acercaba amenazante. Javier sintió el mundo derrumbarse. Pero en ese momento de crisis, una claridad lo invadió: había traicionado a todos, incluido a sí mismo. Los invitados murmuraban sobre pecados modernos. Y Javier se dio cuenta de que su secreto ya no era suyo. La ceremonia se suspendió en medio de gritos y lágrimas. Elena huyó al vestíbulo, sollozando, mientras sus padres la consolaban. Javier intentó seguirla, pero Antonio lo detuvo. ¿Qué has hecho? Hijo. Es por esa aberración. Javier negó, pero su rostro lo delataba. Miguel, que no estaba invitado, esperaba fuera. Y al ver el tumulto, entró corriendo. Javier. ¿Qué pasa? La presencia de Miguel fue la gota que colmó el vaso. Antonio lo reconoció de fotos familiares y explotó. ¿Tú? Eres el que ha corrompido a mi hijo. Un puñetazo voló. Pero Javier se interpuso, recibiendo el golpe en la mejilla. El dolor físico era nada comparado con el emocional. Miguel lo tomó del brazo. Vámonos de aquí. Pero Javier dudó, mirando a su familia desintegrada. Esa noche, en un apartamento alquilado en Lavapiés, Javier y Miguel se enfrentaron a la realidad. Has perdido todo por mí, dijo Miguel, con culpa. Javier respondió, no. Lo perdí por no ser honesto. Pero la culpa lo carcomía. Llamadas de Elena llegaban sin cesar. Dime la verdad. Javier. ¿Quién es él? Javier colgó. Pero el daño estaba hecho. Su padre le envió un mensaje: no eres bienvenido en casa hasta que te arregles. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y conservadurismo, juzgaba en silencio. Amigos comunes se dividían, algunos apoyaban, otros lo tachaban de traidor. Javier sintió el peso de las decisiones erróneas, preguntándose si valía la pena. Al día siguiente, en una cafetería, Javier se reunió con María. Hermano, siempre lo supe, pero temía decírtelo, confesó ella. Papá es de otra época, pero mamá te quiere igual. Eso le dio un atisbo de esperanza. Pero el conflicto interno persistía. ¿Era correcto romper un compromiso por un amor prohibido? ¿O era egoísmo puro? Miguel, meanwhile, lidiaba con su propia familia en Barcelona, que aunque más abierta, cuestionaba su rol en el escándalo. Has destruido una vida inocente, le dijo su madre por teléfono. Miguel defendió, no. Hemos salvado la nuestra. Pero la duda lo asaltaba. Javier decidió confrontar a Elena. En su apartamento en Chamberí. Ella lo recibió con frialdad. Me has humillado ante todos, dijo. Javier se disculpó, no quería herirte. Pero no podía mentirte más. Elena lloró,
Podrías haberlo dicho antes. Ahora, ¿qué dirá la gente? Javier vio el impacto social, chismes en redes, miradas en la calle. Elena, herida, le pidió tiempo. Pero en su corazón, el rencor crecía. Tal vez te perdone. Pero nunca olvidaré. Javier salió, sintiendo el precio de su elección. De vuelta con Miguel. Planearon un futuro incierto. Nos mudaremos a Barcelona. Empezaremos de cero, sugirió Miguel. Javier asintió. Pero el miedo a más pérdidas lo paralizaba. En el trabajo, rumores circulaban. Y su jefe, conservador, lo miró con desconfianza. ¿Afectará esto tu rendimiento? Javier mintió, no. Pero sabía que sí. La sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Javier se preguntaba si su amor valdría el aislamiento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Se mudó temporalmente con Miguel a un pequeño piso en el barrio de Gracia en Barcelona, huyendo del escrutinio madrileño. Pero el cambio geográfico no borraba el conflicto interno. Cada noche, Javier soñaba con la boda interrumpida, con el rostro decepcionado de Elena y la ira de su padre. Miguel intentaba consolarlo, daremos tiempo al tiempo. Tu familia vendrá alrededor. Pero Javier dudaba. En una llamada con su madre, ella susurró, te quiero, hijo. Pero tu padre está destrozado. Dale espacio. Javier colgó, sintiendo el abismo familiar crecer. Miguel, por su lado, enfrentaba sus propios demonios. Su trabajo como profesor en la universidad estaba en riesgo, rumores sobre su relación escandalosa llegaban a oídos de colegas conservadores. Un decano lo llamó a su oficina, Miguel. Somos una institución progresista. Pero los escándalos afectan nuestra imagen. Miguel defendió su privacidad, mi vida personal no interfiere en mi enseñanza. Pero el decano insinuó, ten cuidado. Miguel salió furioso, cuestionando si valía la pena sacrificar su carrera por Javier. En casa, discutieron, no te pedí que lo arriesgaras todo, dijo Javier. Miguel replicó, lo hice por nosotros. Pero la tensión subía. Elena, meanwhile, no se quedaba quieta. Herida y humillada, buscó consuelo en amigos comunes, quienes le revelaron detalles de la relación clandestina de Javier. Lo vi con ese hombre meses atrás, confesó una amiga. Elena sintió traición doble, no solo por Javier, sino por el círculo que lo encubrió. Decidió confrontar a Miguel directamente. Encontró su número a través de redes y lo llamó, tú eres el culpable de todo esto. Miguel, sorprendido, respondió, no. Javier eligió. Pero Elena insistió, lo manipulaste. Él era normal antes de ti. Miguel colgó. Pero sus palabras calaron hondo, avivando su culpa. Javier, al enterarse, explotó, no debiste hablar con ella. Miguel se defendió, me llamó ella. La discusión escaló a gritos, revelando grietas en su relación. Tal vez fue un error, murmuró Javier. Miguel, herido,
Salió dando un portazo. Pasó la noche en un bar. Bebiendo solo. Reflexionando sobre sus sacrificios. ¿Era amor o codependencia? Al volver, encontró a Javier llorando. Se abrazaron. Pero la semilla de la duda estaba plantada. La presión social se intensificaba. En Barcelona, aunque más liberal, Javier sentía miradas en la calle cuando caminaban de la mano. Un día, en el mercado de la Boquería, un vendedor murmuró: maricones. Javier se tensó. Pero Miguel lo calmó: ignóralo. Pero Javier no podía, creció en un entorno donde tales insultos eran comunes. Llamó a María por apoyo: hermana, ¿cómo lidio con esto? Ella respondió: sé tú mismo. Pero prepárate para el rechazo. María, secretamente, planeaba mediar con sus padres. Antonio, en Madrid, rumiaba su ira. Reunió a la familia extendida para discutir el problema. Tíos y primos opinaban: es una fase. Hay terapias. Antonio consideraba confrontar a Javier. Pero su esposa lo detenía: es nuestro hijo. Internamente, Antonio luchaba con sus creencias, educado en el franquismo. Veía la homosexualidad como debilidad. Pero recuerdos de un amigo de juventud, reprimido y suicida, lo atormentaban. ¿Repetiría la historia? Elena, impulsada por el rencor, publicó en redes una vaga acusación: traicionado por quien creía amar. Amigos comunes tomaron partidos, dividiendo el círculo. Algunos apoyaron a Javier: el amor es amor. Otros lo condenaron: rompió un compromiso sagrado. Javier vio los posts y sintió náuseas. Confrontó a Elena por mensaje: por favor. Vale. Ella respondió: tú empezaste. El ciclo de daño continuaba. Miguel sugirió terapia: necesitamos ayuda profesional. Javier accedió. Y en sesiones con un psicólogo en Barcelona, desentrañaron sus conflictos. Temes el rechazo porque internalizaste el prejuicio, dijo el terapeuta. Javier lloró, admitiendo: sí. ¿Me odio por esto? Miguel. En sesiones separadas, confesó: siento que lo forcé. El proceso era doloroso, pero revelador. Una semana después, María visitó a Javier en Barcelona. Papá quiere verte. Pero con condiciones: sin Miguel. Javier rechazó: o ambos o ninguno. María medió: dale tiempo. Pero Javier sintió traición familiar. En una cena con Miguel, discutieron el futuro: tal vez debamos separarnos para sanar. Miguel negó: no. Lucharemos. Pero la incertidumbre pesaba. Elena, en un giro inesperado, contactó a Antonio. Su hijo me destruyó, dijo. Antonio, furioso, planeó una confrontación. Viajó a Barcelona sin avisar. Llegando al piso de Javier, golpeó la puerta: abre. Hijo. Javier abrió, temblando. Antonio entró, viendo a Miguel: fuera de aquí. Miguel se fue, dejando padre e hijo solos. Has avergonzado a la familia, acusó Antonio. Javier replicó: he sido honesto por primera vez.
La discusión fue brutal. Antonio recordó su crianza estricta. Javier defendió su derecho a amar. La sociedad no lo acepta, dijo Antonio. Javier respondió, la sociedad cambia. Antonio salió. Pero no sin una lágrima, te quiero. Pero no lo entiendo. Javier. ¿Exhausto? Llamó a Miguel, vuelve. Miguel regresó. Y esa noche, por primera vez, hablaron de matrimonio propio. Pero el sueño era lejano, el daño acumulado amenazaba. Elena, al enterarse de la visita, sintió cierre parcial. Pero su dolor persistía. Decidió mudarse a Sevilla. Empezando de nuevo. Adiós, Javier. Le escribió. Javier respondió, lo siento. El conflicto escalaba, amigos perdidos. Carreras en riesgo. Familias divididas. Javier se preguntaba si su elección era moralmente correcta. ¿Valía la felicidad personal el sufrimiento ajeno? Miguel. Meanwhile. Recibía una oferta de trabajo en Valencia. Lejos de todo. Podríamos irnos, sugirió. Javier dudó, huir no resuelve. Pero la tentación era fuerte. La oferta de trabajo de Miguel en Valencia se convirtió en un punto de inflexión. Es una oportunidad para reinventarnos, argumentó él. Javier, aún herido por la visita de su padre, vio en ello una escape. Pero también una cobardía. No podemos huir de nuestros problemas, replicó. La discusión duró horas, revelando miedos profundos. Miguel confesó, temo que me dejes por la presión. Javier aseguró, no lo haré. Pero en su interior, la duda persistía. Aceptaron el traslado, mudándose a un apartamento cerca del mar en Valencia, esperando que el cambio trajera paz. En Valencia, la vida parecía más calmada. Miguel empezó su nuevo puesto como coordinador en una ONG de derechos LGTB. Irónicamente, Javier encontró trabajo freelance en ingeniería, trabajando desde casa para evitar juicios. Pero el aislamiento social pesaba. Hicieron nuevos amigos en la comunidad gay local, asistiendo a eventos en el barrio de Rusafa. Por primera vez, Javier se sintió parte de algo mayor. Pero recuerdos de Madrid lo perseguían. Una noche, en una manifestación por el orgullo, Javier vio a una familia apoyando a su hijo gay. Y lloró por lo que le faltaba. Antonio, de vuelta en Madrid, luchaba con su conciencia. Su esposa lo presionaba, llama a tu hijo. Finalmente, lo hizo, quiero entender. Javier, sorprendido, invitó a sus padres a Valencia. Venid solos, pidió. Antonio accedió, pero con reservas. La visita fue tensa, al llegar. Antonio evitó mirar a Miguel. Durante la cena, hablaron de trivialidades hasta que Antonio explotó, esto va contra Dios. Javier respondió, Dios me hizo así. La esposa me dio, Antonio. ¿Basta? Al final, Antonio abrazó a Javier torpemente, te acepto. Pero no lo apruebo. Fue un paso, pero insuficiente. Elena, en Sevilla, reconstruía su vida. Encontró un nuevo amor.
un colega en su trabajo como maestra. Pero al enterarse de la reconciliación parcial de Javier con su familia, sintió ira renovada. Él sale impune, pensó. Contactó a María: dile a tu hermano que no lo perdono. María, leal a Javier, ignoró. Pero Elena no paró, publicó una historia anónima en un foro LGTB, detallando la traición sin nombres, pero obvia para quienes conocían. El post se viralizó, llegando a Javier. ¿Es ella?, dijo a Miguel. Confrontaron por vídeo, para de dañar, suplicó Javier. Elena, tú me dañaste primero. El ciclo vicioso continuaba. Miguel, en su trabajo, enfrentó un dilema ético. Un joven voluntario, similar a Javier joven, confesó su lucha interna. Miguel aconsejó: sé honesto pronto para evitar dolor. Pero hipocresía lo golpeó: él había animado la clandestinidad. Compartió con Javier: tal vez debí dejarte ir. Javier negó: no. Pero la conversación abrió heridas. María, en Madrid, decidió actuar. Organizó una reunión familiar sorpresa en Valencia, invitando a todos, incluyendo a Elena por error. No. Elena no fue invitada. Pero se enteró y apareció. El caos estalló. Elena acusó a Javier frente a todos: me usaste como tapadera. Antonio defendió a su hijo: basta. Miguel intervino: esto es entre nosotros. Elena salió llorando. Pero no sin decir: ojalá nunca te hubiera conocido. Javier se derrumbó, culpándose. La familia discutió toda la noche. Antonio admitió: me equivoqué al presionarte. Su esposa lloró: solo queremos tu felicidad. María apoyó: es hora de unirnos. Javier sintió alivio. Pero el precio era alto: Elena destrozada. Amigos perdidos. Miguel, al margen, sintió exclusión. Soy parte de esto, dijo. Antonio extendió la mano: bienvenido. Fue un momento pero frágil. Días después, Javier recibió una carta de Elena: te perdono. Pero muévete on. Javier respondió con gratitud. Pero el daño social persistía. En Valencia, un colega de Miguel murmuró prejuicios. Miguel confrontó: eso no es aceptable. Perdió un aliado, pero ganó respeto. Javier, en terapia, exploró su moral: fui egoísta. El terapeuta: la autenticidad tiene costo. El clímax llegó en una fiesta familiar en Madrid. Javier y Miguel asistieron, enfrentando primos conservadores. Un tío acusó: esto es inmoral. Javier defendió: el amor no es inmoral. La discusión escaló, dividiendo la familia. Antonio intervino: basta. ¿Es mi hijo? Fue su transformación. Pero un primo traicionó: filtró detalles a la prensa local, convirtiendo la historia en noticia sensacionalista. Boda gay escandalosa en familia tradicional. Javier vio su vida expuesta, sintiendo violación. Miguel y Javier se unieron más. Pero el estrés cobraba peaje. Discutieron: tal vez separarnos salve lo que queda. Miguel negó: no sin luchar. Buscaron apoyo en la comunidad.
asistiendo a grupos de terapia. Allí. Oyeron historias similares. Sintiéndose menos solos. Javier escribió una carta a su padre, gracias por intentarlo. Antonio respondió, estoy aprendiendo. La exposición mediática trajo consecuencias inesperadas. Javier perdió un contrato freelance, no queremos controversias. Miguel. En su ONG. Ganó visibilidad positiva. Pero el precio personal era alto. Somos un ejemplo. Dijo Miguel. Javier replicó, un ejemplo de dolor. Decidieron hablar públicamente en una entrevista para una revista LGTB, nuestra historia muestra el costo de la honestidad en una sociedad dividida. La pieza se publicó. Generando debate, algunos alabaron su coraje. Otros los condenaron por destruir tradiciones. Javier sintió empoderamiento. Pero también agotamiento. Elena. Al leer la entrevista, sintió cierre. Envió un mensaje, buena suerte. Fue el fin de su rencor. En Sevilla. Ella se casó con su nuevo amor. Invitando a María como gesto de paz. Javier no fue. Pero envió un regalo. Simbolizando reconciliación. La familia de Javier evolucionó lentamente. Antonio asistió a una charla sobre diversidad. Sorprendiendo a todos. Para entender a mi hijo. Explicó. En una cena navideña en Madrid. Miguel fue bienvenido oficialmente. Primos conservadores se ausentaron. Pero el núcleo se fortaleció. Javier abrazó a su padre, gracias. Antonio, lo siento por el pasado. Miguel y Javier planearon su propia boda. Discreta en Valencia. No por sociedad. Por nosotros. Dijo Javier. La ceremonia fue íntima. Con amigos nuevos y familia selecta. Antonio caminó con Javier al altar. Un gesto simbólico. Votos fueron emotivos, prometo honrarte en la verdad. Pero en la fiesta. Un viejo amigo de Javier murmuró dudas, ¿esto durará? Javier ignoró. Pero la semilla de inseguridad volvió. Meses después. La vida se normalizó. Javier encontró un trabajo estable en una firma inclusiva. Miguel ascendió en su ONG. Pero conflictos internos persistían. Javier soñaba con alternativas, ¿y si hubiera seguido con Elena? Miguel confesaba, a veces me pregunto si forcé esto. En terapia. Trabajaron en ello. Reconociendo que el amor requiere mantenimiento constante. Un día. Javier recibió una llamada de un joven gay en crisis. Inspirado por su historia. Me diste coraje para salir del closet. Javier aconsejó, piensa en el costo. Pero vale la pena. Sintió propósito en su sufrimiento. Miguel. Orgulloso. Dijo, hemos cambiado vidas. Sin embargo, no todo era perfecto. Un reencuentro con un primo hostil en una reunión familiar revivió tensiones. La Biblia lo condena. Dijo el primo. Antonio defendió, la Biblia habla de amor. Fue su victoria personal. Javier vio el cambio generacional, María. Ahora con un novio progresista. Apoyaba incondicionalmente. Al final. Javier y Miguel caminaban por la playa de Valencia. Reflexionando. Pagamos un alto precio. Dijo Javier. Miguel, pero ganamos libertad. Javier asintió.
Pero una pregunta lo atormentaba: ¿fue moralmente correcto priorizar su amor sobre el dolor causado a otros? ¿Es siempre justo elegir la autenticidad personal a costa del sufrimiento ajeno?